En la clase de hoy vamos a ver lo que es la normalización de la base de datos y para ello pues vamos a ir definiendo ese tipo de concepto que es, ¿no? Ten en cuenta que es un proceso utilizado para minimizar la redundancia de los datos y evitar problemas de inconsistencia en relación con las tablas determinadas. Esa técnica también puede mejorar la integridad y la consistencia de los datos, que es de lo que se trata. La normalización se logra dividiendo una base de datos en dos o más tablas y definiendo relaciones entre ellas. La relación entre las tablas también se puede normalizar o ajustar para reducir la redundancia de los datos. Por otra parte, vamos a analizar que la normalización se realiza a través de varios niveles que vamos a ver ahora, llamados formas normales, NF, que veremos ahora qué es y para qué sirve. Cada forma normal tiene un conjunto específico de requisitos que deben cumplir para que una base de datos pues, sea considerada en esa forma normal. Aquí vamos a ver las primeras 5 formas normales que pueden existir. Puede haber muchas más, pero bueno, vamos a ver las 5 formas más normales. La primera, y para ello vamos a ya ir marcando aquí en el organigrama, primera, forma normal, o llamada en este caso 1NF. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, voy a colocarlo aquí directamente para que lo tengáis. Va a consistir que, en este caso, cada columna de cada tabla es única y cada fila de datos contiene valores atómicos únicos. Así que vamos a especificarlo. Bien, esto por una parte, ¿no? La segunda, vamos a definir la segunda. NF. Esta, vamos a partir de la base, es que cada tabla no clave está completamente dependiente de la clave primaria. Acordaros, está muy sencilla. Ten en cuenta que la primera que estamos comentando, cada columna de cada tabla es única. Y cada fila de datos contiene valores atómicos. Es decir, no hay referencia entre ellas. Es decir, cada una es independiente, con lo cual no dependen de ninguna clave. Sin embargo, fijaros aquí en la segunda forma, en la que sí, efectivamente, cada, voy a poner cada tabla, como hemos comentado, no clave, es completamente dependiente de la clave primaria. Ten en cuenta que aquí ya hay una dependencia de todas las que no son clave, dependen de una clave primaria, una primary key. Por otra parte tenemos la tercera. La tercera que vamos a ver ahora nosotros, ¿cuál sería? Pues la 3NF, ¿no? Así que aquí ponemos tercera
forma normal. Y ya está. Vamos a ver qué funcionalidad tiene. Por una parte, acordaros que no existen dependencias transitivas. Por una parte, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que significa que una columna no clave de una tabla debe ser directamente dependiente de la clave primaria y no a través de otra columna no clave. Sencillamente eso es lo que se puede decir que es transitivo, ¿no? Es decir, que una columna no clave en una tabla debe ser directamente dependiente de la clave primaria. Y no, ojo, y no a través de otra columna no clave. A través Con esto tenemos ya otra opción. Fijaros que son alternativas, ¿no? Por una parte vamos a tener nosotros definido ese tipo de organización. Ten en cuenta que todo va a depender de hasta el nivel que lleguemos. No tenemos por qué llegar al nivel 5 ni al nivel 10, que nos podemos quedar, como vamos a hacer luego un supuesto práctico, nos podemos quedar en nivel 3 directamente porque tengamos menos tablas de las que queremos organizar los datos para que no haya redundancia. Por otra parte, vamos a tener nosotros, voy a poner esto un poco más grande, ahí está, para que se vea. Vamos a ver a la cuarta, ¿no? La cuarta, la vamos a colocar aquí y vamos a ver lo que sucede en la cuarta, ¿no? Vale. Y aquí, pues vamos a ir desglosando. Si os fijáis, depende de la cantidad de volumen de tablas que tengamos nosotros, bueno, de datos, mejor dicho, depende del volumen de datos que tengamos, nosotros podemos dividir en varias fases esos datos para que no haya redundancia. Podemos hacerlo directamente en una única fase, como sería la primera forma normal, 1NF. Podría ser dividir para que haya más estabilidad de los datos en una segunda forma, esos datos y dividirlo en distintas tablas específicas y así sucesivamente. Acordaros que esto va a depender de la organización y la ingente cantidad de datos que tengamos. Podemos ir dividiéndolo directamente en correspondientes fases que estamos viendo. La siguiente sería la cuarta. Y en la cuarta, pues lo que hace, lo que deberíamos hacer sería eliminar las dependencias multivaluadas, ¿no? Con lo cual, podemos poner que el valuadas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues va a significar ni más ni menos que no se puede. No puede haber, por ejemplo, pues una dependencia entre el conjunto de datos y una tabla que lleve una duplicación de datos.
multivaluadas. Vale. Voy a ponerlo aquí y así nos da tiempo a pensar un poco, ¿no? Razonar el concepto. Así que bien. Y la quinta, y vamos a dejarla aquí porque por haber sería esto infinito, pues vamos a seguir con la quinta, que sería, pues, bueno, vamos, a ver, ya sabéis que sería la 5NF. Así que quinta, forma normal. 5NF. Y esta sería lo siguiente. Bueno, se denomina forma normal de proyección o join. Esa es la definición. Incluso a ponerlo. Forma normal o de proyección forma normal de proyección, mejor dicho, o join, acordaros. Bien. ¿Y aquí qué ocurre? Pues sencillamente que los datos de una tabla deben ser reconstruibles a partir de un subconjunto de datos de esa tabla. Bien. Por tanto, tener en cuenta que sería esa la definición específica, ¿no? Bien, es importante recordar que la normalización puede tener costos en términos de rendimiento. A pesar de que la idea general es intentar que el rendimiento sea óptimo, pues no es tan óptimo como creemos, ya que puede requerir más operaciones de unión para reconstruir los datos. Por lo tanto, la desnormalización, el proceso de combinar tablas y de introducir ciertas redundancias en datos, se utiliza a veces para optimizar el rendimiento de la lectura de la base de datos. Así que tener en cuenta que eso sería. Ahora bien, por otra parte, vamos a seguir definiendo un poquito, ampliando el conocimiento o los conceptos de este tipo de fases que vamos a ver aquí, ¿no? Por una parte, en la fase primera, aquí podemos definir, además, y esto es importante, en la primera fase, que sería esta, bueno, ya sabemos que los datos deben ser atómicos, ¿no? ¿Qué quiere decir atómicos, no? Porque nos ha quedado ese tipo de información. ¿Qué son atómicos? Pues significa que cada valor de la columna debe ser indivisible. Ojo, atómico igual a cada valor. Ojo, cada valor de la columna debe ser indivisible. Y además, no puede haber duplicidad, duplicadas las filas. Y cada entrada, interacción de filas y columnas, deben contener un valor único. Muy importante tener eso en cuenta. Incluso, bueno, venga, vamos a ponerlo porque si no tenemos un problemilla. Así que vamos a colocar aquí, por ejemplo, a ver qué color ponemos.
que no esté puesto. Vamos a poner este. Vamos a prepararlo aquí para que lo tengas. Y luego el esquema este, os lo paso. Bueno. Cada valor de columnas debe ser indivisible. También acordaros, no puede haber duplicidad de filas y cada entrada, como hemos dicho, interacción de filas y columnas debe contener un valor único. Bien, así que acordaros que es importante tener en cuenta este tipo de características, entrada. Bien. Ahora, bueno, voy a poner las rayitas y vamos a por el siguiente. Esto sería las opciones que tenemos. Y aquí le vamos a colocar uno. Otro que va a ser el siguiente, la segunda forma normal. Podemos ampliar diciendo que para una tabla de este tipo de características debe estar en 1F, ¿no? Ten en cuenta que debe de estar en 1F, NF. Y además, todas las columnas no clave deben ser completamente funcionales y dependientes de todas las claves primarias, de toda la clave primaria. ¿Esto qué quiere significar? Pues que si una tabla tiene una clave primaria compuesta, más de una columna forma una clave primaria, pues entonces cualquier columna que dependa solo de una parte de esa clave primaria viola 2NF. Vamos a especificarlo aquí para entenderlo mejor. Así que aquí le podemos colocar, por ejemplo, como ya sabéis, tiene que estar en la anterior tabla, relacionar una tabla con otra, fundamental, y luego todas las columnas, bueno, si lo pongo en minúscula mejor, todas las columnas no clave, ir despacito, no clave, deben ser completamente funcionales. Y, ojo, dependientes de toda la clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Como he dicho, significa, vamos a poner que significa,
que una tabla tiene una clave primaria, compuesta. Si en el supuesto de que haya este tipo de clave primaria compuesta, ¿qué ocurre? Es decir, más de una columna forma una clave primaria, acordaros, compuesta que es, que hay más de una clave primaria, ¿no? Que la hemos agregado. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si ocurre este tipo de situación, entonces cualquier columna, que dependa de solo una parte de esa clave, primaria, violaría la 2NF. En resumen, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos tener claves compuestas. Tenemos que depender de la clave primaria de la anterior, DNF. Si nosotros tenemos que depender de ella y no depender de una clave primaria determinada que tengamos en 2NF. Bien, por otra parte, vamos a colocar aquí la flechita y vamos a por la siguiente, que sería la tercera. En la tercera forma podemos ampliar y decir algo más sobre ella. ¿Qué podemos decir de ella? Que para que una tabla esté en 3NF, debe estar en 2NF. Fijaros, debe estar en 2NF, con lo cual tiene que haber una relación en cadena, en cascada, una tras otra. Y además, no debe tener dependencias transitivas. Y ahora os explico qué es esto, ¿no? No debe tener dependencias transitivas. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede, voy a poner entre paréntesis, que no puede haber atributos que dependan de otros atributos. O campos, acordaros. Aquí especificamos atributos como referencia a los campos específicos que nosotros tenemos en las tablas. Así que no dependan de otros atributos. Y además, que a su vez dependan de la clave primaria. Esa es lo que significa la palabra tan técnica transitiva, dependencias transitivas. Por otra parte, cada atributo no clave, ojo, muy importante, es importante puntualizar que cada no clave debe depender únicamente de la clave primaria. Bien. Por otra parte, ahora tenemos la siguiente, ¿no? La cuarta. Fijaros aquí el engranaje que tiene que hacer
para, bueno, para llegar a la conclusión, ¿no? Definitiva, ¿no? De ir organizando, estructurando los datos y que no haya ese tipo de redundancia. Por otra parte, tenemos la siguiente, ¿no? Que sería la cuarta. Y en la cuarta vamos a ir definiendo un poquito su significado. La cuarta, de forma normal, pues tiene que tener una relación, como es habitual acordaros, con la tercera. Siempre acordaros, va en consonancia, va en cascada. La primera, forma normal, va a depender también de la 2. La 2NF depende de la 1NF, pero luego la 3NF depende de la 2NF. Y la cuarta, que vamos a ver, también va a depender de la 3NF, como es habitual, ¿no? Con lo cual, tener en cuenta que vamos a hacer una dependencia entre distintas estructuras de tablas para llegar a generar, bueno, esa optimización de datos, de resultados. Así que aquí vamos a ver la cuarta. Para que haya una cuarta NF, ¿qué tiene que haber? Debe de estar en 3NF, ¿no? Claro, es aquí lo que ocurre, ¿no? Y además, como siempre, tiene que haber algo más. ¿Qué ocurre? Que debe eliminarse cualquier dependencia multivaluada. ¿Qué más? Una dependencia multivaluada, ¿qué es? ¿No? Porque decir, bueno, ahora qué pasa, esta palabra técnica, ¿qué quiere significar? ¿No? Háblame un poco en castellano. Bien, pues una dependencia multivaluada existe cuando varias instancias de una entidad pueden estar asociadas a varias instancias de otra entidad. Estas instancias están todas presentes en la misma tabla. Por lo tanto, vamos a especificarlo que una dependencia multivaluada es decir, le pongo aquí, bueno, vamos a poner un punto, mejor aquí, sí, le ponemos un punto. Acordaros, dependencias, unas instancias de nuestra entidad, de nuestra tabla, pueden estar asociadas con varias instancias de otra entidad. Ahora os lo explico mejor. Y estas instancias están todas presentes en la misma tabla. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber, si os fijáis aquí, distintos componentes de una y otra tabla que se relacionen. Es decir, yo tengo que tener datos aquí, lo veremos luego en un ejemplo, donde tengo que tener relación con la 3N. Acordaros que está la 3N, ¿no? Determinada, pues tengo que tener una relación. Y esos datos, esas instancias o datos o campos, podríamos decir,
tienen que estar relacionados directamente con la 3n para que haya ese tipo de fluctuación. Y la última, la quinta, vamos a colocar aquí la flechita, vamos a ver la siguiente, y en la siguiente, la quinta, pues ya como podéis imaginar, ¿no? Pues ya sabemos con cuál vamos a relacionarnos, ¿no? Por una parte, vamos a colocar aquí la flechita ya, y aquí, ni más ni menos que la quinta, forma normal, acordaros que se denomina de proyección o join, pues para que la tabla 5n, que es esta, nf, debe de estar la 4, como es habitual, ¿no? La nf, ¿no? Podemos poner debe 4nf. Vale. Y además, como es habitual, también no debe ser posible recrear la tabla a partir de una serie de operaciones join. En la tabla, acordaros, más pequeña. En tablas más pequeñas, acordaros. En tablas más pequeñas. Con lo cual la normativa sería esa. Por una parte, tiene que estar inmersa dentro del anterior, de 4NF, y además no debe ser posible recrear la tabla a partir de una serie de operaciones join en tablas más pequeñas. Es decir, no podemos reducir la composición de uniones por join en tablas pequeñas. ¿Qué quiere decir? Bueno, en otras palabras, podemos explicarlo mejor. En otras palabras, podemos decir que los datos de la tabla deben ser tales que no se puedan dividir en tablas más pequeñas sin perder información. Esa es la idea general, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Bueno, ahora ya tenemos una idea general de cómo funciona este tipo de estructuras, ¿no? Pues bien, tener en cuenta que además de las 5 formas normales que hemos visto ya, existen formas normales más avanzadas, como la sexta forma normal, la 6NF, que maneja aspectos como la gestión de tiempo y de fechas, pero en la mayoría de los casos, lograr 3NF o en algunos casos BCNF, forma normal de Boyes Code. Una versión más estricta de 3NF sería esta, ¿no? Que estamos comentando. Es suficiente para eliminar la mayoría de los problemas de redundancia de los datos. Es importante tener eso en cuenta. También, por otra parte, podemos concretar o podemos recordar, ¿no?
que mientras más avanzada sea una forma normal, ¿qué ocurre? Que más compleja pueden ser las operaciones de consulta de base de datos, ya que podríamos requerir pues, más operaciones de join. Y en algunas situaciones, pues especialmente en el procesamiento analítico en línea, OLAP, la desnormalización puede ser una opción mejor para optimizar el rendimiento. Ahora vamos a ver un caso práctico para que veáis un poco la estructura. Para ello me voy a ir aquí, voy a hacer la tabla directamente a mano, manual, y vamos a ver un supuesto práctico, ¿no? Vale. Vamos a usar vamos a usar una tabla imaginaria para almacenar información sobre estudiantes, sus cursos y profesores, ¿no? Así que aquí cogemos directamente y hacemos la tabla. Fijaros aquí que, por ejemplo, voy a tener el ID, estudiante, voy a borrarlo en un momentito y a ponerlo bien. Estudiante. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, nombre de estudiante. El ID también, ¿no? ID de curso. Vamos a colocar el nombre del curso. Y el nombre del profesor. Colocamos aquí la raya, le colocamos aquí unos datos, ¿no? Vamos a colocarlo aquí directamente los datos. Por ejemplo, el 1, ¿no? Vamos a poner el ID 1, Juan, el 101, matemáticas, y el señor García, ¿no? Le ponemos el 2, Juan también, el 102, física, y aquí el señor Pérez. Vale, el 3, vamos a poner María, el 101, matemáticas, y el siguiente sería el señor García, que es el mismo que da las matemáticas, así que vamos a colocar aquí el señor García. Y el 4, vamos a poner Pedro. Y le vamos a poner 103. Y le ponemos historia. Y es el señor González. Bien. Vale, vamos a poner acento. Bien. Pues, ¿qué ocurre? Vamos a observar un poquito la tabla, ¿no? Analizarla. Si lo observamos, esta tabla, ¿qué ocurre? Ya está en la primera forma 1NF, ¿no? Porque todos los valores de la columna son atómicos, y no hay duplicación de filas. No tengo duplicación. ¿Por qué? Me podéis decir, bueno, Juan tiene 2, sí, pero ¿son iguales? No, no. Uno es para física, otro para matemáticas. La numeración es diferente, el nombre sí. Es el alumno perfectamente, ¿no? Pero si os fijáis, no hay duplicación de filas. Todas son diferentes. Con lo cual ya estamos en la primera norma. Ahora vamos a llevar esta tabla a la segunda norma, 2NF. Esa sería la 1NF
y vamos a llevar la tabla a la 2NF. Vamos a poner aquí 1NF, ¿no? La 2NF, ¿cómo haríamos esto? Pues bien, para acordaros lo que hemos visto en la teoría, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es llevar esa tabla a este tipo de 2NF, dividiéndola en dos para eliminar las dependencias parciales que tiene, ¿no? Creamos una tabla, vamos a crear una tabla ahora llamada estudiantes curso y otra que va a ser curso pro profesor, ¿no? Y así es la única manera de poder nosotros llegar a ese tipo de correspondiente de 2NF. Así que para ello tendríamos que hacer aquí dos tablas. Vamos a hacer aquí una tabla con el ID, estudiante, con el nombre, voy a poner aquí nombre, y el siguiente sería el ID, curso. Esta sería la primera. Vamos a colocar aquí todos, que sería el 1, Juan. Vamos a un momentito a coger el borrador. Vamos a poner la raya porque si no nos vamos a volver locos a ver aquí mal esto. Vale. Y aquí pondríamos el 1, Juan, 101, 1, Juan, 102, 2, María, sería el 101, y el 3 sería Pedro, y el 103. Bien, y aquí tendríamos otra. Acordaros, esta la vamos a llamar estudiantes curso. Tabla, acordaros, estudiantes curso. Y aquí a ver si me entra para seguirlo continuando. Bueno, podemos continuar un poco más abajo. Pero aquí a ver si me entra el ID. Y aquí acordaros pongo otra tabla. Da igual que se va a llamar cursos profesores. Y en esta vamos a tener el ID, curso. Vamos a tener nombre de curso. Y en otra, nombre profesor. Vamos a colocar aquí ya el nombre profesor que no nos entra. Vamos a ver, nombre profesor, ¿no? Nombre profesor. Sería lo mismo que aquí. N profesor. Bueno, tenemos N profesor, vamos a poner N profesor. Mejor, sí. Mejor porque de esta manera no va a entrar todo. Puesto que al tener en cuenta que tenemos que hacer las mismas campos que tenemos aquí en esta grande, dividimos, como veis aquí, directamente pues los campos en distintas tablas. Esto sería la segunda NF. Así que aquí le pongo la que corresponde aquí, que sería N-profesor. N-profesor. Bien, pues aquí pondríamos directamente ya los valores correspondientes que tenemos en la tabla 1NF, que serían los de siempre, 101, matemáticas, y sería señor García. El 102, que sería física,
y sería señor Pérez. Y el siguiente, el 103, que sería historia. Y era el señor González del Canadá. González. ¿Vale? Con lo cual, fijaros aquí que ya esa sería la 2NF. Podemos hacer una tercera. Aquí acordaros que en el caso nuestro ya, en este punto estamos en la tercera norma, forma normal, porque todos los atributos y claves son completamente dependientes de las claves primarias y no las dependencias transitivas. Aquí fijaros que de las claves primarias dependen estos valores, ¿no? En el caso nuestro, tanto el nombre de estudiante, vamos a ver aquí, acordaros que en el caso nuestro, ¿qué ocurre? Que esta clave primaria que tenemos aquí, los datos dependen de ella, ¿no? Y aquí lo mismo ocurre. La CP, la clave primaria, esta depende de estos datos, con lo cual estamos ya incluso también en la tercera. Hacemos la segunda, pero a la vez que hemos hecho la segunda, que es dividir los datos en distintas tablas y organizar los datos, además de esto que ocurre, que tenemos ya estamos en la tercera directamente, no tenemos que dividirla nada porque está dividida toda. Bueno, pues esto es un ejemplo simple. Ya hemos alcanzado la 3N, incluso sin tenerla que hacer. Fijaros aquí ya. Con la primera que era crear una tabla. De ella teníamos que nosotros tener ese tipo de características. La segunda es dividir los datos en varias tablas. Y la tercera sería la que hemos comentado, ¿no? ¿Dependen los valores de nuestros correspondientes IDs respectivos que tenemos en cada tabla? Sí. Con lo cual estamos en la 3N. No existen dependencias, como estamos comentando, multievaluadas o requisitos de proyección join que nos hagan llevar a esta tabla a la 4NF o a la 5. Ahora veremos un ejercicio donde vamos a llegar hasta la 5, sin ningún tipo de problemas. Hay que recordar también que esto es un ejemplo muy básico. En situaciones del mundo real, la normalización pues puede ser más compleja, especialmente en base a datos grandes, ¿no? Y con mucha relación entre las tablas. Eso ya lo podéis entrever. Vamos a ver ahora uno en el que vamos a ver toda la fase, ¿no? Hasta llegar a la correspondiente 5NF, ¿no? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a eliminar esta y vamos a empezar a hacer una tabla con número de pedidos y clientes. Así que voy a coger yo, borro esta y confirmo y empezamos. Vamos a llegar, como hemos comentado, hasta la quinta forma normal, NF. Y vamos a comenzar con la tabla, con una tabla que no está normalizada. Vamos a una tabla no normalizada y vamos a ir organizándola. Por una parte vamos a tener ID, bueno, va a ser la tabla pedidos. En esta tabla pedida vamos a tener el ID, pedidos, el nombre, clientes, productos, proveedores, y ciudad, proveedor. Aquí ya le hacemos la rayita y vamos a empezar a ir metiendo datos. Con 5 es suficiente, tampoco hay que volverse locos a meter información. Así que aquí tenemos ya los datos. El 1 va a ser Juan. Manzana. Agroco.
y Madrid. Y el segundo va a ser María. Manzanas. Agrocó y Madrid. Bien. Tercera, vamos a tener Juan también. Naranjas. Fruit Co. Por. Y va a ser Valencia. La 4, vamos a meter otros datos más, como María. Plátanos. Agrocó. Y va a ser Madrid. Y la siguiente, la 5, si os fijáis, va a ser Juan. Y aquí le tenemos plátanos también. Ya tenemos Agrocó. No, este va a ser otro distribuidor, que va a ser Banana Inc. Y en este caso Barcelona. La primera forma, normal, ¿no? La tabla ya está en un ONF, ya que todos los valores de cada columna son atómicos y únicos, ¿no? Con lo cual, como hemos dicho anteriormente. Vamos a por la siguiente, ¿no? En la segunda. En la segunda, bueno, 1NF, vamos a poner aquí, ¿no? 1NF. Bien, vamos a por el 2NF. Y este 2NF vamos, para crear ese tipo de estructura, vamos a separar la tabla en dos, para que todos los atributos dependan de toda la clave primaria, como hemos hecho anteriormente. Así que vamos a hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla de pedidos y la tabla de proveedores. Muy sencillo, ¿no? Tabla pedidos, ID, tendríamos aquí el ID, guión, pedidos, el nombre cliente, y el producto, ¿no? Y aquí vamos a, bueno, vamos a colocar primero esta y luego seguimos con la otra tabla. Vale. Aquí vamos a llamar la tabla pedidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Juan, manzanas, María, manzanas, Juan, naranjas, María, plátanos y Juan, de nuevo. Va a ser plátanos también. Bien, ya tenemos la primera. Y ahora la siguiente va a ser de proveedores, ¿no? Así que la tabla y esta, vamos a colocarla aquí abajo. La tabla de proveedores sería productos, proveedor, producto, proveedor y ciudad del proveedor. Vale. Acordaros de, bueno, se quitaría la S de ahí, ¿eh? Pues tiene que ir en relación con la anterior. Bien.
Pues ahora, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues distribuir los datos que tenemos de la primera tabla general, ¿no? De 1NF. Así que vamos a ello. Producto manzanas. Agro. Co. Madrid. Tendríamos naranjas. Fruit. Cor. Valencia. Plátanos. Agro. Co. Madrid. Y plátanos. También tenemos otro proveedor llamado Banana Inc. en Barcelona. Bien, pues ya tendríamos preparado. ¿Qué ocurre? Que aquí acordaros no dependemos del ID, por lo cual tenemos que ir a por la tercera. Como acordaros, dividimos los proveedores en dos para eliminar, bueno, la tercera forma, vamos a verla ahora, ¿no? Porque tener en cuenta que no depende de los IDs, con lo cual ahora tenemos que hacer que dependan unos de otros. Porque tener en cuenta que aquí, bueno, no hemos llegado a esa conclusión. Así que lo que vamos a hacer ahora, que es la tercera forma, vamos a dividir la tabla proveedores, que la tenemos aquí, ¿no? La tabla proveedores que la tenemos aquí, la vamos ahora a dividir en dos, para eliminar dependencias transitivas que hay. Tener en cuenta que tenemos aquí algún tipo de relación de dependencias transitivas, como estamos viendo. Así que vamos a trabajar para ello. ¿Y cómo lo hago yo? En este caso, tener en cuenta que sería la 2NF, esta que hemos visto, y ahora vamos a por la tercera. Vale. Vamos aquí y vamos a prepararlo. Vamos a hacer una tabla productos. Y esta va a tener productos y proveedores. Vale. Y aquí ya lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, podríamos haber puesto aquí. Vale, vamos a poner aquí 3N. Vamos a ponerlo 3N aquí. 3NF. Y como hemos dicho, vamos a hacer la tabla proveedores. Productos, que me he equivocado, productos. Y esta va a ser en productos y proveedores. Naranjas. Agroco. Naranjas. Fruit. Por plátanos. Agro. Co. Y plátanos. Va a ser banana Inc. Bien. Y además de esto, tenemos que hacer otra tabla más de productos y de proveedores. Y vamos a dividirla de esta manera que veis aquí. Y ahora la tabla proveedores. Esta tenía proveedores.
y ciudad. Proveedor. Y aquí pues tenemos Agroco, Madrid, Fruit, por Valencia y Banana Inc., que va a ser Barcelona. Bien. La siguiente cuarta, nos hemos dado cuenta que hay una dependencia multivaluada, ¿no? Entre producto y proveedor. Un producto puede tener muchos proveedores y un proveedor puede simular muchos productos. Por lo tanto, vamos a separar ahora la tabla productos en dos. Así que ahora, que sería, acordaros esto, la 3NF, y vamos a por la cuarta. La cuarta NF sería la siguiente. Tenemos que dividir, como hemos comentado, la tabla productos, en un ID, guión producto y el producto. Uno, manzanas. El 2, naranjas. Y el 3, plátanos. Y el siguiente, acuerdo, sería proveedores producto. Proveedores producto. Así que vamos a colocarlo. Y aquí sería proveedores y el ID producto. ¿Qué ocurre? Pues aquí tendríamos todos los proveedores. Agro, Co, 1, Fruit, por 2, Agro, Co, 3 y Banana Inc. va a ser 4. Con lo cual ya tenemos preparada el desglose de organización de nuestras tablas. Y luego la quinta, en este caso ya no necesitamos ningún tipo de desglose, ya que tener en cuenta que la redundancia de datos de cada tabla representa una entidad única. Con lo cual, pues en el caso nuestro, todas nuestras tablas están ya en la quinta forma normal, en el 5. ¿Por qué? Porque cada hecho se representa ya solo una vez y no hay formas de descomponer más la tabla sin perder información. Las tablas resultantes serían, como hemos comentado, la de pedidos. Las tablas resultantes, ¿cuáles serían? Las que hemos visto nosotros. La primera, si vamos para atrás, cancelar. Vale, vamos a la 1. ¿Cuáles serían las tablas resultantes? Pues ahora mismo las tablas resultantes serían la tabla de pedidos y de productos. Esta que veis aquí, sería la resultante. Esta nada, esta la omitimos porque está desordenada. Entonces empezamos por esta. ¿Y cuál sería? Pues de momento tendríamos esta, la tabla pedidos que tenemos aquí, la tabla de productos también nos podría servir. Vamos a ver por qué. Esperaros, sí, la tabla de pedidos sí es importante. La tabla de productos,
Con lo cual seleccionaríamos esta solo, esta no nos haría falta, esta no. No. La tabla de productos la tenemos aquí en la siguiente, la 2. Nos quedaríamos con esta, la tabla de productos correspondientes, que sería esta, la que quedaríamos. Esta así. La cogeríamos. La tabla de proveedores de productos, esta ya no, esta no nos haría falta. Esta no. Y nos quedaríamos ni más ni menos que con esta, acordaros, esta que es aquí, nos quedaríamos de la primera fase, nos quedaríamos con esta, que veis aquí. De la segunda fase nos quedaríamos con esta que hemos comentado. Y después ya nos quedaríamos con proveedores de productos, la siguiente, en la 3. Proveedores de productos, que sería esta. Y esta no. Y estas serían las 3 tablas que nos necesitaríamos nosotros y las otras las eliminaríamos, porque esas 3 tablas que hemos comentado ahora son las que optimizaríamos el rendimiento de nuestra correspondiente estructura, arquitectura de tablas, y la redundancia la eliminaríamos. Podemos concluir en que el proceso de normalización, desde la primera hasta la quinta forma normal, ya lo hemos visto, ¿no? Y como podemos ver, pues cada tabla ahora representa una entidad única y no hay redundancia de datos. Cada hecho se representa, ¿no? Solo una vez, lo que hace que el mantenimiento y la manipulación de los datos sea más fácil y menos propenso a errores. Así que acordaros, sería esto. Nos quedaríamos con estas 3 tablas. Hemos diseñado la estructura y luego de cada fase nos quedamos con la tabla que es más acorde con la arquitectura que nos lleva, pues eso, ¿no? A que haya menos redundancia.